que estamos transitando y el escenario político y social que viene, digamos, ¿no? Estamos en un momento muy complejo en la Argentina, en un momento bisagra, y es muy importante que podamos tener estos espacios de debate, de funcionamiento de los ámbitos, de los frentes de masa, en este caso el de la Coordinadora de Barrios y Economía Popular, que es la herramienta gremial de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular del Movimiento Octubres, que integra la CETEP y con la que venimos construyendo unidad de acción y venimos resistiendo al gobierno de Macri, al gobierno neoliberal, desde el 11 de diciembre del año 2015. Y estamos ante una posibilidad histórica nuevamente de volver a recuperar esa soberanía política a partir del triunfo electoral que podemos dar en octubre, para poder recuperar, como decía, esa soberanía política, para poder construir la independencia económica y la justicia social que necesitamos en este país en clave latinoamericana. Decía que quería un poco, como esta es la apertura, en breve va a estar viniendo el compañero Daniel Arroyo, que es diputado nacional por Red por Argentina y el responsable de la política social del equipo de Alberto presidente, y con el que vamos a compartir esta experiencia también. Pero quería comentar un poco cuál es la intención de este encuentro y cómo más o menos lo estuvimos pensando. Hay un documento borrador, un documento disparador, con el cual queremos poner en contexto la actual situación de la Argentina, Latinoamérica, y cómo viene funcionando el sistema capitalista, por lo menos los últimos 30, 40 años en el mundo, que lejos de estar generando empleo lo está destruyendo. Entonces, en ese contexto, ¿qué es la economía popular? ¿Qué entendemos por economía popular? Si no es una causa, sino una consecuencia, digamos, del desastre que ha hecho el neoliberalismo sobre el modelo productivo, sobre el modelo industrial, y que posteriormente generó, digamos, la destrucción, digamos, del empleo formal, del empleo registrado. Y hoy tenemos una realidad en el mundo y en la Argentina que va hoy con Macri hacia un modelo que beneficia solamente a 4 sectores de la economía, que deja fuera al 95% de la población, y que los principales castigados de ese modelo son los trabajadores más pobres de la Argentina, son los trabajadores y las trabajadoras más humildes de la patria, que nos nucleamos en lo que denominamos la economía popular, como un emergente de esa crisis, pero que pasamos de la resistencia a la propuesta y a la propuesta política. Y ese creo que también es el desafío que tenemos que tener hoy en este encuentro, de seguir construyendo estas herramientas de discusión, de formación, esta línea de masas hacia este sector que hoy expresa en la Argentina casi la mitad de la clase trabajadora. Son 12 millones de trabajadores y trabajadoras en la Argentina, 4,5 millones. Nos nucleamos en la informalidad, en la economía popular, en el sector más desprotegido de derechos, y por eso es muy importante que cualquier gobierno, y sobre todo un gobierno nacional y popular que tenemos que construir, ponga la agenda de la economía popular en el centro de las prioridades de la reconstrucción de la Argentina. No hay posibilidad de recuperar el mercado interno, la producción y el trabajo si no recuperamos, si no le damos una fuerte intervención y protagonismo a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Por eso este encuentro busca dar un salto cualitativo, un salto de ideas, puestas a la práctica, y la práctica puesta al servicio del fortalecimiento de la organización comunitaria, de la organización popular. Por eso vamos ahora, cuando terminemos esta apertura, cuando hagamos la apertura con los compañeros y las compañeras, vamos a dividirnos en comisiones. Vamos a discutir el documento para enriquecerlo. Es un borrador, es un disparador para que pueda ser ampliado por los compañeros y las compañeras, los aportes correspondientes, y poder salir al cierre
con una propuesta organizativa, con un plan de trabajo de mediano plazo para fortalecer nuestro sector, para fortalecer la organización comunitaria y para poder salir con una propuesta política para aportarle al proceso político por venir. Estoy convencido que vamos a triunfar en octubre, estoy convencido, no tengo ninguna duda, que vamos a ganarle al gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que vamos a desterrar el neoliberalismo que está hoy en la Argentina, pero tenemos que prepararnos para el triunfo y para eso tenemos que ser mejores, formarnos, preocuparnos por formarnos, por capacitarnos y para poner toda esa formación, esa capacitación, ese esfuerzo colectivo que estamos haciendo, no solamente para tener buenas ideas, sino para ponerlas en práctica y mejorar la organización popular, que es la estrategia fundamental, la estrategia general que nos va a llevar a una Argentina mejor. Así que le dejo la palabra a los compañeros y vamos a ir haciendo la apertura. Le doy la palabra al compañero Gastón Arispe, secretario general del Movimiento Octubre. Agradecerle que haya venido a apoyar la actividad que estamos llevando adelante de la Coordinadora de Barrios y Economía Popular, y para nosotros es muy importante que nos dé este empujón y esta fuerza. Sabemos que está en campaña, que viene militando en La Plata con mucha fuerza, y se hizo un tiempo para venir y poder dirigirnos unas palabras. Bueno, buenos días, queridos compañeros y compañeras. Feliz Día del Amigo. Hay una clase histórica, bíblica, ya que estamos al lado de San Cayetano, en esta mesa, que dice, según dice la Biblia, que según dijo Cristo, no hay nada más lindo que dar la vida por los amigos. Así que un saludo a todos los compañeros y las compañeras que piensan y sienten que todos los días hay que dar un poco más por los amigos en términos genéricos, porque en esa comunidad organizada bíblica de hace 2000 años había seguramente una cosa vinculable a la comunidad desde el punto de vista de la amistad, ¿no? Los lazos solidarios en una sociedad eran tan fuertes, siempre en las comunidades los lazos solidarios han sido fuertes. Una cosa es ser un pueblo y una comunidad, y otra cosa es ser una masa o vivir en estado salvaje. Y así que para nosotros el Día del Amigo es el Día de los compañeros, casi que no hay diferencia. Por supuesto que siempre se hace un distingo en que amigos hay pocos y uno tiene amigos íntimos y personales, pareciera ser real eso, pero también hay un sesgo individualista, porque pareciera ser que uno puede confiar en pocos y que solo es exclusivo de algunos en lugar de la amistad. Y para nosotros la comunidad es el centro de nuestras preocupaciones y nuestros problemas, debe serlo. Por eso que la escala de la economía popular es una escala comunitaria, muy lejos de esa forma de capitalismo salvaje, esa forma de economía globalizada. No hay que tenerle miedo a la globalización, por supuesto, sino hay que ser inteligente, y como enfrentamos ese momento, no diría dramático, sino objetivo, del encuentro de mundos y de las comunicaciones, o que a partir de las comunicaciones y de la integración, las comunidades se integran o con perfil propio, con capacidad propia, con mecanismos autónomos y auténticos, o nos integramos asimétricamente a un mundo que le es hostil al trabajo y a los vínculos sociales. Por supuesto, nadie podría decir, luego de haber pasado por distintos relatos o ideologías y propuestas de los trabajadores y para los trabajadores, que no hay una relación entre comunidad y pensamiento, digamos. Pero volviendo
saliendo de la cuestión del Día del Amigo, y me siento como amigo con muchos de ustedes, con todos ustedes, porque compartimos la construcción de una organización, ¿no? Construimos una organización sociopolítica que está entramada en el territorio, que está entramada en el barrio, en los principios, en los lugares, en la base, en la superficie de la comunidad, y que vivimos y sufrimos los embates contra la comunidad que está habiendo en esta época. Nosotros, cuando yo nací, los pibes jugaban a la pelota en la vereda y bueno, todos jugábamos a la bolita. Ayer caminando un barrio, vi un grupo de pibes jugando a la bolita, y hacía un tiempo que no veía pibes grandes, seguramente al pedo porque no tenían laburo, pero jugando a la bolita. Y eso me pareció un dato lindo de la realidad. Hay que reflexionar que la vida en el barrio y la vida de la comunidad es una vida que hemos ido perdiendo, ¿no? Que hemos ido dejando, porque también hay respecto del otro un temor o una idea de que el otro en el barrio puede ser un potencial agresor o del que hay que desconfiar. Nos ha entrado el liberalismo por todos lados, el individualismo, y la pérdida del espacio comunitario, del espacio propio del barrio, es una de las derrotas del movimiento popular por la que tenemos que seguir bregando y trabajando. Por supuesto que no está todo perdido, al contrario, vemos a diario en cada comedor, en cada copa de leche, en cada lugar de organización de nuestro pueblo, fuertes vínculos de solidaridad, fuertes vínculos de trabajo mancomunado, de amistad, de relaciones entre compañeros y compañeras. Por eso que estamos en una lucha constante contra el liberalismo y contra sus formas de sojuzgamiento, de opresión, de destrucción del pueblo, de destrucción de comunidad. Y en ese marco la pérdida del empleo, la pérdida del trabajo. Es tan fuerte lo que hoy denominábamos como capitalismo, que es un modo de producción, un sistema que ha venido hace ya a invadir o a ser protagonista en la economía y de las naciones, justo con el surgimiento de los Estados-naciones. Así que este capitalismo ha ido mutando y transformándose, y en este momento estamos en una etapa donde la tecnologización y la robótica han hecho de este capitalismo, que antes fue industrial, un capitalismo que expulsa al trabajador, que expulsa la mano de obra, y que además tiene como principal elemento las transacciones financieras frente a las transacciones o los movimientos económicos vinculables o vinculados al trabajo. Aquel capitalismo mercantil que después fue industrial, hoy es un capitalismo financiero, y ese capitalismo financiero es la peor de las expresiones de esta etapa de la humanidad, que como toda etapa de la humanidad tiene un principio y tiene un final. Seguirá habiendo pueblo, seguirá habiendo sociedad, pero estamos en un momento duro de las sociedades nacionales, de las comunidades, de las sociedades locales, de las comunidades originarias, de los pueblos integrados, de las ciudades, de las formas en que se organizan nuestras comunidades, nuestros pueblos, de las formas en que vivimos. Así que ese proceso de marginación, de expoliación y de desplazamiento hacia el afuera de nuestro pueblo trabajador, que el Papa Francisco ha definido claramente como cultura del descarte, es un momento que nos encuentra a la clase trabajadora reflexionando sobre cómo sobrevivir o tener mejores niveles de vida, mejores condiciones frente a este mundo de injusticia que se cierne sobre nuestras cabezas y en nuestra tierra. Hay un capítulo, que es el capítulo medioambiental, en este debate sobre el capitalismo financiero de la sociedad del descarte, que tenemos que tener en cuenta, y es esta cuestión de que es agredido también el medio ambiente, que para las comunidades originarias
era la Pachamama, era la Madre Tierra, lo es de alguna manera, lo sigue siendo. Parte de la economía popular está vinculada a la producción de alimentos. Así que nuestra casa común es también uno de los capítulos en que hay que concentrarse y centrarse y pensar y reflexionar para trabajar desde el movimiento popular. Antes parecía, en la etapa industrial, teníamos en el movimiento popular una idea de que era una boludez, digamos, una cosa sin sentido que nos imponían desde el centro, porque mientras que ellos habían desarrollado sus capacidades industriales, a nosotros nos ponían a pensar solamente en ser reservas o ser cuidadosos de nuestro medio ambiente sin explotar los recursos naturales, que es un factor de la producción. Entonces nosotros decíamos, y nos equivocábamos como movimiento popular, no solamente en los países centrales, sino en nuestras comunidades, nos equivocábamos porque decíamos que había que potenciar todas las fuerzas productivas sobre la explotación de los recursos naturales, y hoy hay una etapa de reflexión del movimiento popular que tiene que ver con esto, con que hay que cuidar la madre tierra porque estamos en una casa común que no tiene reemplazo ni suplencia. El compañero Arroyo, un aplauso para el compañero. Así que esa cuestión, la cuestión de la reflexión del movimiento popular en torno de cómo explotamos nuestros recursos naturales, cómo generamos capacidad de trabajo y de producción para poner en marcha mecanismos de inclusión al trabajo. Vuelvo a hacer un paréntesis. En la etapa industrial, la clase trabajadora sostenía que había una explotación de la mano de obra sobre la base de la captura de la plusvalía por parte del capitalista, digamos, del dueño de la empresa, del dueño del medio de producción. Eso ha dado paso a una etapa que define claramente el Papa Francisco. Por eso que si en algún momento Carlos Marx tuvo capacidad de definir que la plusvalía era la forma de apropiación del excedente por parte del capitalista, el Papa Francisco ha definido muy claramente que hay una etapa de cultura del descarte desde un modelo ideológico de ángulos distintos, no digo completamente distintos, pero distintos, y esas categorías son categorías fundantes de la etapa del movimiento popular que estamos transitando. Está este debate acerca de que vivimos una cultura del descarte sobre la base de la hiperexplotación de los recursos y de los medios, por parte de los medios de producción, de recursos finitos o escasos que tiene nuestra madre tierra. Así que esta cultura del descarte ha generado desocupación, fuerte desocupación, no solamente en la Argentina, que hay un capítulo aparte acá también, por supuesto el gobierno de Macri, las políticas neoliberales y la voluntad política de desplazar a vastas masas de trabajadores, de pueblo, de derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al calzado, a vivir dignamente, a desayunar, a almorzar, a merendar, a cenar, a vivir en comunidad, a no tener miedo, a vivir en seguro no desde el punto de vista de los sectores dominantes, sino a vivir seguros y en comunidad, como venimos planteando en este encuentro y como hemos planteado siempre del movimiento popular. Y por supuesto que este modelo, el modelo que tiene un anclaje en el estado de bienestar, pero que es nuevo desde el punto de vista de que hay una situación nueva en la humanidad y en nuestra sociedad nacional, luego de haber pasado por una etapa de inclusión como la que vivimos los 12 años de lo que se define o definimos como década ganada, que no fue completa, que ganamos pero no ganamos todo lo que había que ganar para sostener un modelo popular, una propuesta que haya quedado en el espíritu de la nación, como decíamos en la Constitución del 49 con la comunidad organizada, que haya quedado en el espíritu de la nación la propuesta
de nuestro movimiento popular, la propuesta, no digo de la comunidad organizada, nuevas formas, seguramente desde la lógica de la actualización doctrinaria, pero que no nos hubiera llevado al lugar de haber perdido una elección, no por mecanismos institucionales, no porque sea incorrecto perder una elección, sino que perdimos una elección porque perdimos el norte como sociedad, porque ganó la cultura del individualismo. Quiere decir que todavía quedaba mucho por hacer, y por supuesto ahora queda más por hacer, porque como en el juego de la boca hemos retrocedido unos cuantos casilleros, lo que no quiere decir que no vayamos a volver sobre nuestros pasos, pero en verdad lo que está en debate es el espíritu de la nación. Si tenemos una comunidad fuerte, con principios, con conceptos, con cuestiones vinculables a la solidaridad, al bien común, a la cultura ambiental, de la defensa de los recursos, a la cultura de los pueblos originarios, a nuestra propia cultura nacional, o nos gana la cabeza el individualismo y la cultura del sálvese quien pueda, la meritocracia y todas esas formas que provienen de un modo de producción, que es esto que definía hoy Nahuel claramente, que es esto del capitalismo concentrado, del sector financiero, de la clase dominante, que emiten sus conceptos y su ideología a partir de los medios de comunicación, que son los que invaden nuestras nuevas prácticas y nuestras formas de vivir, y de esto seguramente sabremos, porque cuando vemos en la tele cosas que no tienen que ver con nuestra práctica, con nuestra forma de vivir, con nuestra comunidad. Vivo en un barrio popular, y me venden en la tele cosas que tienen que ver con la forma de vivir de otros sectores que son ajenos a mi comunidad, o que son otros sectores de comunidades que juntos construiremos la nación, pero que no pertenecen a mi forma de vivir. Quiere decir que lo que vemos en la tele, que invade y nos gana, nos ha ganado, no temporalmente, pero que nos ha doblado la muñeca y el brazo, es la forma de vivir que imponen sus empresas y las empresas de la economía concentrada del capitalismo, que nos venden una forma, un estilo de vida que no es el estilo de vida de nuestras naciones, de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, que tienen arraigo e identidad originaria. No en términos de pueblo originario estoy hablando acá, sino identidad de pueblo y de comunidades del interior de la provincia de Buenos Aires, de comunidades del Gran Buenos Aires, de comunidades de las provincias, de comunidad. Y nosotros vivimos en comunidad, y los medios nos venden productos de otros, que provienen de otras prácticas. Ni hablar cuando entremos en algún momento, podamos saltar del debate sobre la economía popular al comercio, al e-commerce, o al comercio que nos quieren imponer ahora, sin fronteras, o el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, y todos los capítulos que eso conlleva a buscar una globalización sin las comunidades locales y sin la presencia de nuestra identidad nacional, no solamente en términos comerciales, sino fundamentalmente en términos de cómo nos integramos al mundo. Yo no la quiero hacer larga, van a haber comisiones, y sobre todo está el compañero Arroyo, que pretendemos, esperamos, sea un compañero con fuerte presencia en el próximo gobierno popular, porque esperamos ganar las próximas elecciones y poder dar pasos hacia adelante en todas estas direcciones que hemos dicho aquí. Dar pasos adelante en la construcción de una economía popular, que es un concepto, y que es un concepto vivo, y como tal está en movimiento en términos teóricos. Termino diciendo que nosotros durante el gobierno anterior, los 12 años del gobierno anterior, recuerdo cuando este movimiento llegó al gobierno, llegó a vincularse con el gobierno, que éramos un colectivo de compañeros y compañeras que queríamos armar proyectos productivos, porque veníamos de la calle y había hambre, y decíamos que había que superar los programas sociales, sobre todo alimentarios, y en ese momento no estaba el concepto de plan de empleo, sino el plan trabajar, y lo queríamos superarlo por construir emprendimientos productivos, decíamos en esa época, y teóricamente lo hemos ido superando en términos históricos como clase trabajadora y como Estado. Quiero decir con esto
que en ese momento nos concentrábamos en la producción. Los compañeros sabían coser, sabían tejer, sabían cocinar, sabían soldar, sabían usar un formón. Entonces había que generar proyectos productivos, que después complejizamos ese concepto y empezamos a trabajar en la idea de que había que tener capacidad de comercializar, porque podemos hacer buenas rejas, pero si no tenemos dónde venderla, no sabemos qué hacer con la reja. Acumulamos rejas y pedimos insumos para completar la capacidad productiva, pero no podemos vender. Entonces, esa experiencia histórica, no solamente del movimiento popular, sino del Estado, que saltó del principio de subsidiar alguna forma de producción para salir de la emergencia, y entramos a discutir todo el circuito en términos complejos, y que además también ese Estado en otras áreas pensó que había que construir cooperativas para todo, las 2038, las 3026, y que salíamos de desocupación entrando en la obra pública con cooperativas. Eso lo hemos ido complejizando, y en cada uno de los cuadros que tiene el movimiento popular, que tiene el Estado por venir, el gobierno por venir en la apropiación o en la recuperación o en la generación de política pública desde un nuevo Estado que deberemos construir, es una capacidades, es una acumulación de conocimientos que no está escrita seguramente, pero que está vivida, y en esto tenemos la expectativa y la experiencia o mejor dicho, la expectativa de que esa experiencia la pueda poner en marcha no solamente el compañero Arroyo, sino cientos o miles de cuadros que en todas las provincias y en todas las municipalidades tendremos que coordinar para que haya una nueva etapa de generación de empleo, porque dice Alberto Fernández algo muy cierto. Nosotros sabemos cómo salir de este momento duro de la Argentina, volver a encender la economía y distribuir la riqueza. Muchísimas gracias, queridos compañeros y compañeras. Bueno, compañeras y compañeros, ahora sí le vamos a dar la palabra al compañero Daniel Arroyo, diputado nacional y responsable de la política social del equipo Alberto Presidente. Un fuerte aplauso, compañeros. Buenos días, casi ya buenos mediodías a todos, a todas. Me paro solamente para poder ver a todos y poder conversar. Un gustazo estar acá, lo estaba escuchando Gastón, coincido absolutamente en todo lo que estaba planteando. Un gustazo estar acá, en serio, con todos los compañeros, con todas las compañeras que han organizado el encuentro, con todos ustedes. Decía Gastón, hay más sociedad en la Argentina, hay experiencia popular, hay mucho trabajo, hay muchas organizaciones sociales que tienen claro cómo poner en marcha el país, cómo producir, cómo llevar adelante lo básico de la Argentina, que es reconstruir la movilidad social ascendente. Hay mucho más Estado en todos los municipios, en todos los ministerios, hay un montón de gente interesante, trabajando, haciendo, y en el medio, una crisis brutal. Yo diría que en la Argentina hoy no hay una crisis, hay una catástrofe social. Una crisis es algo acotado. Si uno dice hay un sector que tiene problemas, hay una zona del país, hay una industria que tiene dificultades, eso es una crisis. Acá hay algo más profundo que una crisis. Primero hay un problema de hambre. Hambre es mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Hambre es más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en las escuelas, subiendo los alimentos todo el tiempo, y entonces uno va y busca las terceras marcas de alimentos para poder comprar, y las terceras marcas de alimentos suben más que el resto. Hay un problema de hambre en la Argentina. También hay un problema de la gente que hace changas, el gasista, el plomero, el carpintero, el que cose ropa en su casa. Trabajan un par de días de semana con suerte porque no tienen plata, porque está todo trabado, y como trabajan solo 2 días por semana se traban, no les alcanza y se complica. Hay 300.000 compañeros que se quedan sin trabajo. Todos los días cierra una empresa nueva.
Cada día cierran 59 pymes. Todos los días vemos que hay problemas de trabajo, que recortaron las horas, que se quedaron sin trabajo. Conocemos a alguien que está mal. El docente que labura todo el día y tiene 2 cargos, se endeuda también, no le alcanza, se endeuda, porque no llega. El fletero que labura todo el día y labura todo el día, se funde trabajando, labura todo el día, pero lo que paga de luz, gas, agua, gasoil, todo, se funde trabajando. Hay mucha gente que aún con trabajo se ha transformado en pobre, porque claramente las paritarias le quedan por debajo de la inflación. ¿Qué quiero decir? No hay una crisis, hay una catástrofe social. Se quebró todo acá. Y lo básico de lo básico es que hay un problema de hambre. Y hay mucha experiencia de organización. Y porque hay muchas organizaciones sociales, esto no explota. Porque hay mucha gente poniéndole el cuerpo, laburando, haciendo. Esto es una caída profunda. Lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero. Lo que era un merendero pasó a ser un comedor. Lo que era un comedor, además dan vianda, porque hay gente grande que no sabe cómo ir al comedor. Entonces los pibes se llevan la vianda para poder ayudar. Esta es la realidad argentina hoy. Ahora, nuestra tarea como dirigentes políticos, como organización social, no es solo describir la situación, es transformar. Nosotros tenemos una obligación, que es ganar la elección y dar vuelta a esto en serio. Y hacer mucho de lo bueno que se hizo y mucho de lo que no se hizo, hacerlo de verdad. Está claro que así no se puede. Yo creo que hay un fenómeno de implosión social en Argentina, de mucha gente que revienta para adentro, que está sin laburo, mal, complicado, o se deprime. Uno va a un barrio y ve mucha gente bajoneada, o aumenta la violencia. Yo vengo mascullando bronca, me cruzo con alguien, a los 2 minutos terminamos los golpes, a los tiros, ni sabemos por qué. Cada uno viene con bronca, mal, se cruza y tiene un problema. Y como decía Gastón, y lo tomo, el trabajo es el gran ordenador social. Cuando uno tiene trabajo se para derecho, está bien con la familia, se levanta y le da. Cuando está sin trabajo está mascullando bronca, dando vuelta, sin saber qué hacer. Cuando uno tiene trabajo se ordena. Cuando no tiene trabajo se desordena y está sacado todo el día. El Estado ha hecho buenas y malas experiencias con las cooperativas, con la economía popular. Arrancamos desde el emprendedorismo hasta mucho de lo organizativo. Y está claro que mucho no se ha hecho. Y está claro que hay mucha gente produciendo, trabajando y poniéndole el cuerpo en la Argentina. Me parece a mí que nosotros primero tenemos que parar de caer. Para reconstruir, primero hay que parar de caer, porque uno va cayendo todos los días. Nadie sabe hoy con cuánta plata hay que ir a la verdulería. La persona que ahora viene a la verdulería, ¿cuánta plata tiene que llevar? ¿Qué se compra con 100 pesos? ¿Qué se compra con 500 pesos? Nadie sabe. Todos tenemos incertidumbre económica. Tenemos incertidumbre social, tenemos miedo de quedarnos sin laburo, conocemos a alguien que se quedó sin laburo, que está con problemas, que está con dificultades. Bueno, si hay incertidumbre económica, porque está todo carísimo y nadie sabe cuáles son los precios, si hay incertidumbre social, nosotros no tenemos que complicarla políticamente, tenemos que dar certezas políticas. A mí, cada vez que voy a un barrio, cada vez que voy a un comedor, a un centro comercial, que ando por un lugar, la gente me para y me dice, ¿qué van a hacer? Decime qué van a hacer. No me está diciendo la discusión sobre esto, lo otro, la grieta. Decime qué van a hacer. Y nosotros tenemos que tener claro qué tenemos que hacer a partir del 10 de diciembre. Me parece a mí, la primera regla a partir del 10 de diciembre, comer tiene que ser barato en la Argentina. Comer tiene que ser barato. Nosotros producimos alimentos. Si producimos alimentos para 400 millones de personas, la canasta básica tiene que estar regulada, tiene que estar controlada. Comer tiene que ser barato para el gobierno que viene y para los próximos 10 gobiernos que vengan. Es una regla en la Argentina. Un debate es un derecho, efectivamente. Un debate es si sabemos o no hacer celulares, si un plasma tiene que salir caro o barato. Todo eso se puede debatir. Comer es un derecho. Comer no puede ser un privilegio. Comer tiene que ser barato. ¿Para eso qué hay que hacer? Para que sea de verdad. Primero, hay que fortalecer las cooperativas, la economía popular, gran parte de los pequeños productores. Hay que fortalecerlos en serio, de verdad. Y fortalecerlos es con recursos, con capacidad y con escala. Hay que establecer la ley de góndolas. Nadie puede tener más del 30% de la góndola. Hay una empresa de harina, se pone 3 marcas de harina, ocupa toda la góndola y fija los precios que quiere. Hay que establecer que nadie puede tener más del 30%. Tienen que estar todas las empresas, todos los pequeños productores locales también en la góndola. Nadie puede tener más del 30%. ¿Qué pasa hoy? Una empresa grande compra una empresa chica, la cierra y se queda con todo el mercado.
Si nadie puede tener más del 30% de la góndola, va a estar esa empresa. Todas las demás, va a estar la economía popular, van a estar los productores locales, van a estar los productores de la agricultura familiar. Todos esos hay que ayudarlos del Estado a producir, a darle escala. Comer tiene que ser barato en la Argentina. Es un derecho, es una regla. No hay que debatir, tiene que suceder. No solo porque estamos en emergencia. Yo aspiro a que el gobierno que venga, y el otro, y el otro, y el otro, parta de una idea. Comer siempre tiene que ser barato en un país que produce alimentos. Segundo punto, que yo creo que es clave, y que lo hablo con Alberto, tenemos que hacerlo el 10 de diciembre.